Hola jóvenes, en este video les voy a explicar la teoría de error de medidas individuales. Recordemos que al hacer mediciones tenemos errores del tipo sistemáticos y de tipos aleatorios, ¿cierto? Esos errores sistemáticos son estos que son debidos a los efectos de la técnica empleada, calibración del aparato, al observador, los errores de calibración, error de paralaje, entre otros. Y mientras que los errores aleatorios son los que son una consecuencia del comportamiento combinado de los aparatos de medida entre sistema y nuestros sentidos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a aplicar la teoría de error cuando tenemos incertidumbres en una medida, ¿cierto? Para ello, entonces, lo primero que vamos a mirar es el redondeo de los números, ¿cierto? En este caso, si la cifra que nosotros vamos a omitir es menor que 5, simplemente se quita esa cifra y no se hace nada más. Es decir, si el número es un 1, un 2, un 3, un 4 y queremos aproximar, entonces, y como ese número es menor que 5, se quita y simplemente el número no se vería afectado por ese valor en una aproximación. Por ejemplo, el número, hagamos un ejemplo aquí, el número 2.32, ¿cierto? Si yo lo quiero aproximar a dejar un solo dígito en la parte decimal, pues este número sería simplemente 2.3 porque el 2 es menor que 5. Ahora, la segunda regla nos dice que si la cifra que se omite es mayor que 5, entonces se aumenta en una unidad la cifra que se quiere conservar. Ejemplo, que el número fuera 2.36. En este caso, como este número es mayor que 5, entonces aproximaríamos a esta cifra a la siguiente, entonces lo dejaríamos como 2.4. Ahora, si la cifra que se omite es 5, se elimina y es esta cifra que se quiere suprimir, vemos el número que lo antecede y miramos si ese número es par o ese número es impar. Ejemplo, que yo tenga el número 2.35. Miren que el número que voy a dejar un solo dígito en la parte decimal. Entonces, como es 235, miro el número que lo antecede. Este número que lo antecede es un 3. Ahora lo miro si es impar o impar. El 3 es un número impar. Como es impar, en este caso entonces se aproxima a 2.4. Pero si el número fuera 2.45 y quisiera conservar un solo dígito en la parte decimal, entonces en este caso el número que lo antecede es par, entonces no se aproxima. Entonces aquí se dejaría como 2.4. Esta es la técnica de aproximación o redondeo de los números. Nosotros cuando estamos haciendo este redondeo en algunas aplicaciones, entonces tenemos que ver las cifras significativas, que es el número de cifras que se cuentan de izquierda a derecha, empezando por el primer dígito que es diferente de 0. Y estos números que den factores, potencias de 10 no se van a tener cuentas en las cifras. Por ejemplo, el número 235 que tengo acá, ese número tiene tres cifras decimales, 1, 2, 3, ¿cierto? Si el número que nosotros vamos a aproximar, pues lo debemos de hacer de acuerdo a las reglas de propagación de errores, ¿cierto? Es decir, nosotros cuando vamos a aplicar estas reglas tenemos unas reglas para cuando es la suma y resta. O sea que si se suman, vamos con esta regla, entonces dice, si se suman o restan dos números con decimales, el número de cifras decimales que aparece en la respuesta es igual al número de cifras decimales de la cantidad que tenga el menor número de ellas. Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo en esta parte de números cuando tenemos suma y resta de números decimales. Por decir algo, entonces yo tengo el número 4.22, lo voy a sumar con 3.1. Fíjese que en este caso yo al hacer la suma, esto me va a dar 7.32. Entonces, según esta regla, mire, si se suman o restan con números decimales, el número de cifras decimales que aparece es igual al número de cifras decimales con la cantidad que tenga el menor número de ellas. Si yo miro números decimales, este 4.22 tiene 2, 3.1 tiene 1, o sea que yo debo dejar un solo número decimal. Entonces, en este caso, lo aproximo aplicando la técnica de aproximación que expliqué en la primera parte y este número sería 7.3. Y de igual manera podemos aplicar cuando tengamos la multiplicación de dos números
con decimales. Por decir algo, si yo tengo el número 4.22, lo voy a multiplicar por el número 3.1 al hacer la multiplicación normalmente, 4.22 por 3.1, eso nos va a dar a nosotros 13.082, ¿cierto? Pero miren que lo que nos dice, para la multiplicación a división número de cifras es igual al factor con menos cifras. Yo a este número le veo 3 cifras significativas y a este número le veo 2 cifras significativas. O sea que en la respuesta debo dejar el de menos cifras, en este caso 2, haciendo la aproximación 13.082, aproximándolo a 2 cifras, este número es el número 13. Muy bien, entonces aquí vamos aplicando las reglas para poder aplicarla cuando tengo números decimales, pero el objetivo de este video es explicar qué hacemos nosotros cuando tenemos una incertidumbre en la medida para hacer la suma, la resta, el producto y el cociente. Entonces en este caso tenemos lo que se llama una incertidumbre en la medida. Toda medida tiene un error, ¿cierto? Pero la menor división del aparato es lo que se va a constituir en la incertidumbre, que en la notación se coloca así, la medición más o menos el error que me entrega o la constante del instrumento, que es la menor división que contenga el aparato. Por ejemplo, si yo mido con una regla, si yo mido una longitud, con una regla cuyas divisiones estén en milímetros, ¿cierto? Cada división sea un milímetro. Entonces yo hago la lectura y esa lectura me va a dar a mí, por decir algo, 323 milímetros, ¿cierto? Esa va a ser la medición cuando yo lea. Entonces si aquí está el número 323 en milímetros, aquí estaría el 322, aquí estaría el 324. Si nosotros hacemos esa lectura, para acá, corrámoslo. Si nosotros hacemos esa lectura de esta medición y nos está dando de esta manera, nos está dando desde este punto hasta este punto lo que nosotros deseamos medir, pero este número es el 323, entonces nosotros, como no estamos seguros exactamente de ese valor, tenemos que dar incertidumbre. O sea que yo puedo escribir esa medición así: la longitud serían 323 milímetros y yo debo de asegurar que la medida esté acá, es decir, el valor que lo antecede es 322 y el que le sigue es 324 milímetros. Para asegurar que la medida quede acá, entonces hacemos lo siguiente: le colocamos, le sumamos y le restamos la incertidumbre ofrecida por el aparato, que en este caso es de 1 milímetro. De esta manera estamos diciendo que si yo cojo el signo más tendría 324 milímetros y si cojo el signo menos tendría 322 milímetros. De esta forma estoy asegurando que la medida quede ahí y estoy expresando la medida con incertidumbre. La incertidumbre la tengo acá. O sea que la cifra dudosa, en este caso 323 es el número 3. Él va a cambiar entre un 4 y un 2, ¿cierto? Esta es la cifra dudosa para esta medición. Y esto me lo entrega la constante del instrumento. Entonces lo que queremos ver es cuando hagamos mediciones, una sola medida, porque llamamos mediciones para medidas individuales, cómo son estas reglas, y este es el objetivo del video: explicar cómo aplicar estas reglas en la suma, cómo aplicarla en el producto y cómo aplicarlas en un cociente. Para ello, entonces, vamos a coger un ejemplo en esta parte, y estas reglas para la suma, que es la suma, para la suma o resta, que es la suma de las incertidumbres, para el caso de medidas individuales, para el caso del producto, que es esta fórmula, o para el caso del cociente, que es esta expresión, vamos a ver nosotros cómo aplicamos eso en un ejercicio práctico. Entonces veamos lo siguiente, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos aquí un primer ejemplo. Vamos a coger este cuadrado. Muy bien, entonces cogemos un cuadrado y hacemos las mediciones. Y estas mediciones van a tener incertidumbres, es decir, vamos a tener en cuenta la constante del instrumento. Supongamos que yo mido un primer ejemplo para que veamos nosotros el caso de la suma o la resta. Vamos a suponer que nosotros esta medición de esta distancia con incertidumbre es de la forma, cogiendo estos valores,
225 más o menos 0.05 y supongamos que esto está en milímetros. Fíjese que la escritura es correcta porque aquí la cifra dudosa es el 5, o sea que esta medida está entre 2.30 y 2.20, ¿cierto? Esta es la medición que nosotros tenemos acá en este rectángulo. Vamos a suponer que la otra medición, que no esté aquí a escala, nos dé a nosotros 4.3 más o menos 0.1 milímetros. Vamos a suponer que la otra medición es esta, es decir que el valor está entre 4.4 y 4.2, ¿cierto? Fíjense que aquí yo tengo esta escritura de la notación que estamos utilizando es correcta, porque miren que si yo escribo 4.3, la cifra de 2 es el 3, entonces está entre 4.4 y 4.2, lo mismo que en esta otra medida que es de 2.25 más o menos 0.05. Muy bien, entonces tengo un largo y un ancho y supongamos que yo quiero calcular en esta medición, esto es a lo que corresponde a lo que se llamaba x más o menos delta x y esto es lo que corresponde a y más o menos delta y. El y es 4.3, el delta y es 0.1, ese es el error en esa medición y la otra longitud, el x es 2.25 y el delta x es 0.05 milímetros. Muy bien, entonces supongamos que yo quiero calcular el semiperímetro. Semiperímetro es el perímetro dividido entre 2 o la suma de estos dos lados. Es decir, que yo quiero sumar x más y, pero teniendo en cuenta el error en las medidas. Entonces la operación que yo voy a hacer es la siguiente. 4.3, voy a escribir primero este, más o menos 0.1 milímetro. Eso está en milímetros. Más 2.25 más o menos 0.05 milímetros. Muy bien. Fíjense que si nosotros no tuviéramos en cuenta la incertidumbre, la constante del instrumento, nuestra suma sería 4,3 con 2.25, eso nos da a nosotros 6.55, ¿cierto? Eso nos daría a nosotros la suma de 4,3 más 2.25, 6.55. Pero apliquemos la regla que nos dice que qué pasa cuando nosotros sumamos con números decimales. Debemos dejar el menor de ellos. Entonces, 6.55, si yo lo aproximo a dejar dos números, un solo dígito, porque miren que 4,3 tiene un decimal, 2.25 tiene dos decimales, debo dejar el de menor número decimal, es decir, que voy a dejar un decimal. Al aproximar esto a un decimal, aplico, esto es un 5, el número que le antecede es par, entonces lo aproximo a la cifra que sigue y es 6.6. O sea que 4,3 más 2.25 me da 6.6. Entonces tengo 6.6, que sería la medición. Fíjese que si nosotros despreciamos el error, pues 4,3 más 2.25 nos da 6.55 y es lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero aquí debemos de tener en cuenta las reglas para la teoría de error. Ahora aquí vendría el más o menos el error en esta suma. Ahí es donde nosotros entonces aplicamos esta regla. Aplicamos, ¿qué pasa cuando yo tengo medidas individuales y estoy en la suma o en la resta de las dos cantidades? Entonces me está diciendo acá, sume, cuando es en la suma, sume los errores. Lo mismo se haría en la resta, sume los errores. Entonces si yo sumo los errores, yo tendría 0.1, que al sumarlo con 0.05, esto me va a dar a mí 0.15. Pero de nuevo, debo de aplicar la regla que me dice a mí, cuando sume decimales, deje el de los menor número de decimales. Este tiene 1, este tiene 2, debo dejar 1, entonces vuelvo y aproximo, y al hacer la aproximación de 0.15, miren que este es un 5, el número que lo antecede es impar, entonces lo aproximo a 0.2. Entonces en este caso de la suma, el error me está dando a mí 0.2. Obviamente la unidad aquí es milímetro, la vamos a colocar y miremos. Fíjese que entonces estamos diciendo que la medida queda entre 6.8, una sola cifra, dice en la incertidumbre es el número 6, esa es la cifra dudosa,
Entonces estamos garantizando que la medida está entre 6,8 y 6,4. Y hemos hecho un ejercicio de perímetro, de semiperímetro. Ahora, veamos qué pasaría si yo quisiera aplicar una resta, ¿no? Si yo quisiera hacer el ejercicio pero con una resta. Es decir, quisiéramos lo siguiente. Digamos, yo quiero mirar cuánto me da mi y menos x, ¿cierto? En este caso, entonces lo que quiero hacer es 4,3 más o menos 0,1 milímetro menos 2,25 más menos 0,05 milímetros. Yo quiero hacer esa operación. Entonces hago la resta, es decir, a 4,3, aquí la voy a hacer, 4,3 menos 2,25, eso nos daría a nosotros 2,05, la resta, ¿cierto? Nos daría 2,05, ¿cierto? Entonces, en este caso, vuelvo a aplicar exactamente lo mismo, ¿cierto? Vuelvo a aplicarla, tengo que dejar, como estoy restando a 4,3, le estoy restando 2,25 y debo dejar un solo dígito en la parte decimal. Entonces al aproximar 2,05 y dejar un solo decimal, este valor de 2,0, ¿cierto? Porque recuerden que el 1 es impar, entonces en este caso consideramos el 0 como par y el valor sería 2,0. Entonces no lo aproximamos a 2,1, sino que aplicaría la regla de mirar el número que antecede al 5 si es par o impar, y en este caso este es 0. Entonces lo consideramos como par porque el 1 es impar y entonces lo dejamos como 2,0. O sea que 4,3 menos 2,25 daría 2 milímetros, ¿cierto? Ahora viene la parte del error. Entonces para aplicar, entonces yo tengo que decir aquí más menos, obviamente sabemos que eso está en milímetros. Entonces en este caso, fíjese que volvemos a aplicar la regla para la resta para el error en la suma o resta de dos cantidades para medidas individuales. La fórmula cambia para cuando son medidas repetidas. Entonces, para medidas individuales dice sume delta x más delta y. Perfecto, entonces si yo voy a sumar delta x más delta y, sumaría 0,1 con 0,05, eso me daría 0,15. Vuelvo a aplicar la regla de la suma para números decimales, al aproximarlo sería 0,2. Entonces en este caso me vuelve a dar aquí para este ejercicio, aquí lo ampliamos y lo movemos hacia acá, para este ejercicio aquí me vuelve a dar el error como 0,2. Entonces 0,1 más 0,015, 0,15 que aproximado sería 0,2, y entonces en este caso aquí nos daría 0,2 y esto nos daría en unidades de milímetros. Y aquí tenemos la resta. Bueno, pero continuemos con este ejercicio. Fíjense que nosotros tenemos los lados 2,25 más o menos 0,05, 4,3 más o menos 0,1 milímetro. Ahora supongamos que yo quiero calcular el área en este ejercicio para ver el producto. Entonces en el caso del área, el área sería X por Y, ¿cierto? Largo por ancho. En este caso mi ejercicio entonces sería el siguiente, ¿cierto? Sería multiplicar 4,3 más o menos 0,0, 4,3 más o menos 0,1, borro acá, 4,3 más o menos 0,1 milímetros. Voy a multiplicarlo por 2,25 más o menos 0,05 milímetros. Fíjense que en las unidades nos van a dar a nosotros milímetros cuadrados, que es una unidad de área, ¿cierto? ¿Qué aplicamos nosotros aquí? Ahora ya para este caso, nosotros aplicaríamos esta regla. Cuando es el producto, es la medida por el error de la otra medida más la medida por el error de la otra medida. Vamos a aplicar esta operación. Esa es la fórmula para aplicar en un producto que contengamos nosotros en cuenta el error en las mediciones. Entonces vamos a mirar acá, vamos a hacer esta parte aquí. Entonces esto es X más o menos delta X. En este caso sería Y, ¿cierto? Porque lo dejé primero con este es Y. Este es Y. Y
más o menos delta y lo quiero multiplicar por x más o menos delta x, ¿cierto? De acuerdo a la figura pues que teníamos nosotros, organizándolo de esa manera. O sea que x es 2.25, delta x es 0.05, y es 4.3 y delta y es 0.1. Para calcular la medición pues simplemente multiplico x por y, es decir que hago la multiplicación de 4.3, vamos a escribirlo acá, por 2.25. Fíjense que eso sería lo que nosotros hacemos si nosotros no tenemos en cuenta el error. Multiplicaríamos largo por ancho. Esto nos da a nosotros 9.675. Muy bien. Pero veamos lo siguiente. Hay una regla que me dice a mí, cuando usted multiplique números que multiplique o divida números que tengan cifras decimales, deje en la respuesta la menor cantidad, el número con menor cantidad. Este tiene 2, este tiene 3, entonces en la respuesta voy a dejar 2. En esas aproximaciones, si voy a dejar dos cifras, entonces aquí aproximo este 5 con el número que lo antecede, que es de 7 a 8, entonces sería 968. 8 es mayor que 5, entonces este lo aproximo a la cifra siguiente, y haciendo una aproximación, porque este número tiene 4, si voy a dejar nada más dos cifras, al aproximar este número sería 9.7 en la aproximación. Entonces la aproximación aquí sería, multiplico este por este y me está dando en la aproximación 9.7. Entonces yo tendría 9.7 más menos. Ahora viene el error. ¿Cuál es el error en la medición? El error en la medición me dice que es x por delta y más y por delta x. Este es el error en la medición. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Nos daría 9.7. Sabemos que todo esto está dando en milímetros cuadrados. Al final voy a poner la unidad más menos x en este caso es 2.25 por delta y, que sería 0.1, más y, que sería 4.3 por delta x, que en este caso es 0.05. Muy bien, entonces aquí me estaría dando en el área, me estaría dando lo siguiente: 9.7 más menos 2.25 por 0.1, eso me da 0. Voy a tener todas las cifras, ahorita hago las aproximaciones respectivas, me da 0.225, que estoy calculando el error, más ahora 4.3 por 0.05, eso me da 0.215. Pero entonces ahora aquí voy a hacer la aproximación, 9.7 más menos, sabemos que esto está dando en milímetro cuadrado. Muy bien, entonces tenemos ahora 2.25 por 0.1, eso me está dando a mí 0.225, pero estoy multiplicando, este número tiene tres cifras, este número tiene una cifra, en la respuesta debe haber una sola cifra significativa. Si yo aproximo esto a una sola cifra, entonces recuerden que los factores que dan potencias de 10 no se tienen en cuenta, por eso ese 0 no se tiene en cuenta. 225 entonces sería 0.23 a dos cifras, 3 es menor que 5, entonces sería 0.2 teniendo en cuenta a una sola cifra. Más lo mismo acá, 4,3 por 0.005, estoy multiplicando uno de dos cifras por una cifra, debo dejar una sola cifra, este lo aproximo a 2, ahí tendría dos cifras, 0.22, si lo aproximo a una sería 0.2, y al hacer esto entonces tendría 9,7 más menos, ahora 0,2 más 0,2 me da 0,4, y fíjese que tengo un decimal más una cifra que tiene un decimal, en la respuesta dejo un solo decimal, y en este caso entonces en la multiplicación me está dando a mí, repitamos que esta operación esté bien hecha, 4.3 por 0.05 me da 0.215, está muy bien, y aquí era 2.25 por 0.1, es que era la otra medida, está bien, 0.225, 0.2 más 0.2 daría 0.4, y toda esta la unidad sería aquí milímetros elevado al cuadrado.
Entonces nosotros tendríamos aquí que el área en la medición sería 9.7 más o menos 0.4 milímetros cuadrados. Estamos aplicando la fórmula para medidas, en este caso, medidas individuales. Y como un último ejemplo, veamos qué pasa si nosotros queremos aplicar en un cociente, ¿cierto? El caso de un cociente, en el ejemplo número 4, supongamos que yo tengo una masa cuyo valor es de 4.5 más o menos 0.5, supongamos que esto está en gramos, un valor de masa. Miren que la cifra dudosa es esta. Si yo escribiera 4.4 más o menos 0.5, habría un error, ¿cierto? Porque la cifra dudosa debe ir en factores de 0.5. Miren que este valor está entre 5 y 4. Entonces está bien escrito. Y supongamos que el volumen es un valor de 2.3 más o menos 0.1 centímetro cúbico. O sea que en este caso, supongamos que se midió con una probeta y la menor división es 0.1 centímetro cúbico y esta con una balanza cuya menor división sea de 0.5 gramos. Entonces tengo masa, volumen y supongamos que yo quiero calcular la densidad que da masa sobre el volumen, ¿cierto? Pero con error. Es decir, entonces yo tendría 4.5 más o menos 0.5 gramos dividido 2,3 más o menos 0.1 centímetro cúbico, ¿cierto? Fíjense que si yo no tuviera los errores, entonces simplemente sería 4,5 dividido 2,3. 4,5 dividido 2,3 nos da 1.9565, ¿cierto? Nos estaría dando ese valor, la división 1.9565. Pero fíjense que yo estoy dividiendo números con dos cifras y dos cifras. Entonces, en la respuesta debo dejar dos cifras y aproximando 1.9565. Esto sería 1.956, al aproximarlo sería 1.96 y al aproximar 1.96 me daría 2.0. Debo escribir el 0 para decir que ya están las dos cifras acá y que esta es una cifra que va a ser dudosa. Entonces al hacer la división me va a dar a mí 2.0. Obviamente ya tendríamos en gramos por centímetro cúbico, más menos, y aquí vendría el error, el delta D, llamémoslo así, ¿cierto? El error en el cociente. Este es el que vamos a calcular entonces con esta expresión, con esto que tenemos nosotros acá. Un momentico, lo mostramos en la fórmula. Error del cociente de dos números para medidas individuales. Entonces vamos a aplicar esta fórmula que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Que estas fórmulas se derivan pues de aplicar esta que es la expresión general, ¿cierto? En el valor absoluto entonces nos da más, es como la derivada de un cociente, pero teniendo en cuenta que como es valor absoluto, entonces aquí viene más, es x por delta y más y por delta x sobre y cuadrado. Entonces vamos a mirar aquí qué corresponde a cada una de estas cantidades para poder hacer nosotros nuestro ejemplo. O sea que el objetivo va a ser calcular delta d, ¿cierto? Para aplicar el error en el cociente. Entonces en este caso delta d entonces va a ser igual, según esa fórmula, ¿cierto? Sería 2.3 elevado al cuadrado. Ahora sería aquí 4.5, ¿cierto? Tendríamos 4.5 que multiplica a 0.1 más 2.3 que multiplica a 0.5, haciendo la equivalencia de quién es, según esa fórmula. Entonces este es y, este es delta y, este sería x y este sería delta x, ¿cierto? Entonces aplicando la fórmula se quedaría de esta manera y hacemos la operación. Entonces sería 4.5 por punto 1 nos da 0.45 en el numerador más 2.3 por punto 5, eso nos da 1.15 sobre, aquí tendría 2.3 elevado al cuadrado, sería 5.29, ¿cierto? 5.29. Fíjese que si yo aquí hago, entonces aplico ya las reglas. 4.5 por punto 1, debo dejar un solo dígito, entonces aquí realmente al dejar un solo dígito yo tendría 0,4 más
2.3 por punto 15 debo dejar un solo dígito, entonces en este caso aquí tendría, al aproximar esto sería 1, 2, 1 sobre, aquí tengo 2, 3, por 2, 3 son dos cifras, debo dejar dos cifras, aproximadamente esto es 5.3. En la parte superior entonces dejaría aquí 1.4 dividido 5.3, ¿cierto? Pero fíjese que en este caso, al hacer la aproximación, entonces yo tendría lo siguiente. Yo tengo esto, yo tengo en este caso un número que no tiene cifras decimales y un número que sí tiene cifras decimales, es decir, que tengo 0.4 más 1. En el de abajo pues no tengo problema porque aquí lo que hice fue 2.3 por 2.3 son dos cifras por dos cifras, entonces dejo dos cifras, ¿cierto? Y aquí hice la aproximación y me dio 5.3. Pero en este caso de arriba, cuando yo hice la aproximación, miren que el 4, aquí debo dejar una sola cifra, aquí también debo dejar una sola cifra. Lo que pasa es que al multiplicar este valor de 2.3 por 0.5, pues me dio 1.15, ¿cierto? Que debo dejar una sola cifra, entonces la pues dejar una sola cifra me da 1, y miren que el numerador me está dando 0.4 más 1, ¿cierto? Si yo tomo el valor de 1.4, ¿cierto? Y lo divido dentro de 5.3, este valor, así como está dando, me estaría dando a mí 0.26, ¿cierto? Que al aproximarlo a una sola cifra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así, fíjese que de esta manera, pues yo iría a colocar un error de 0.26 y eso no se expresa de esa manera, eso se expresa con un solo dígito. En cambio, si yo miro 0.4 más 1, me daría uno solo, que me daría 0.4 más 1 si yo hago la aproximación, porque miren que este tiene una cifra decimal, este no tiene cifras decimales. ¿Y qué me dice a mí la regla? Veamos un momentico la regla acá. Un momentico, aquí subimos. ¿Qué me dice a mí la regla, cierto? La regla dice, si se suman y restan números decimales, si se suman o restan dos números con decimales, el número de cifras decimales que aparece en la respuesta es igual al número de cifras decimales de la cantidad que tenga el menor número de ellas. El menor número de ellas. Entonces, veamos un momento eso. El menor número de ellas. ¿Cierto que sí? Entonces, si yo no hago la aproximación, aquí me estaría dando 0.26. Si la hago, entonces me quedaría lo siguiente. Entonces a mí me quedaría 0.4 más 1 dividido 5.3. Fíjese que este no tiene y este tiene una. Si aplico esa regla, entonces sería realmente 1, ¿cierto? O si dejo el 1.4 y lo aproximo a no dejar, entonces este número es menor que 5, entonces dejo el 1 y aquí me quedaría 5.3. Y ya aquí me cambia porque me quedaría 1 dividido 5.3, eso me da 0.1886. 0.1886, donde estoy dividiendo una cifra y este que tiene 2, dejo una sola. La división me está dando 0.1886. Debo dejar una sola. En este caso, entonces lo aproximaría y lo dejaría como 0.2. Hay que tener cuidado con ese tipo de operaciones porque miren que si yo lo hago por acá, aquí me daría mi 0.3, ¿cierto? Si yo aproximo y voy sumando y al final voy a aplicar las reglas, podría tener ese inconveniente, ¿cierto? Entonces en este ejercicio aquí lo explico como muy despacio esta parte de acá para que no se vayan a tener en cuenta esos errores, porque entonces fíjense, no es lo mismo 1.4, ¿cierto? 1.4 dividido 5.3, donde nos da 0.26, a coger 0.1, a 0.4 sumarle 1, hacer la aproximación ahí con la regla, porque yo ya 1 dividido 5.3 me da 0.2. Entonces, para escribir la respuesta en nuestro ejercicio quedaría de la siguiente manera. Entonces, la densidad quedaría como 2.0 más menos 0.2, obviamente en la unidad gramos por centímetro cúbico, ¿cierto?
el ejercicio lo pensé para que quedara como con ese tipo de situación y poder explicar aquí la parte del cociente. Entonces espero que en los ejemplos se haya entendido esta técnica que tenemos nosotros para poder aplicar la teoría de error en medidas individuales, ¿cierto? Esto es en medidas individuales donde hemos aplicado estas reglas. Bien, jóvenes, espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.